Bienvenidos una vez más a La Pastilla Roja, un programa de periodismo investigativo que presentamos a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson y los invitamos a estar con nosotros durante este tiempo para analizar noticias que son de vibrante actualidad, tanto a nivel local, nacional e internacional. Hoy estaremos analizando la decisión tomada por parte de la Corte Constitucional de ratificar la ley que prohíbe la actividad de las corridas de toros, las peleas de gallos y cualquier otra actividad donde se registre maltrato animal como espectáculo en Colombia. Para empezar, ya fue aprobada en junio de este año una normativa que prohíbe en todo el país las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, con el objetivo de impulsar una transformación cultural basada en el respeto a los animales como seres sintientes. La ley prevé un periodo de transición para permitir la reconversión de quienes dependían económicamente de estas actividades y plantea darle nuevos usos culturales o recreativos a las plazas taurinas. El 4 de septiembre del 2025, la Corte declaró exequible la Ley 2385 del 2024, validando su constitucionalidad. Además, amplió el alcance de la prohibición, incluyendo corralejas, coleo y peleas de gallos, derogando las excepciones previstas en un primer borrador que las permitía. De esta manera, los plazos de implementación quedaron de la siguiente manera. La tauromaquia, es decir, corridas, rejoneo y novilladas, queda prohibida a partir de julio del 2027. Las peleas de gallos o los cockfighting también quedan como actividad prohibida con la aplicación completa en el 2028. Desde el año 2013, mediante Ley 1638 del 2013, está prohibido el uso de animales silvestres, nativos y exóticos en circos, ya sean fijos o itinerantes, en todo el territorio nacional. Según la Ley 1774 del 2016, queda prohibida la ley animalista, reconociendo legalmente que los animales son seres sintientes y aumentó las sanciones por maltrato. Más recientemente, la Ley 2455 del año 2025 fortaleció aún más los mecanismos de prevención, investigación y sanción contra maltrato animal, incluyendo figuras penales específicas como la muerte, lesiones graves y agravantes, incluyendo además capacitación para fuerzas de policía y sensibilización ciudadana. En Reddit y en foros se expresan visiones críticas sobre la tauromaquia y otros espectáculos, por ejemplo, que son corridas de la burguesía, mientras que las corralejas son del pueblo. Pero, seriamente, es extraño que no hayan incluido las peleas de gallos ni a esos hombres de corralejas dentro del mismo paquete. Reflexiones que también reflejan el ámbito o el amplio debate que existe en la sociedad acerca de separar la tradición cultural del maltrato animal. En resumen, la tauromaquia está en camino a desaparecer en Colombia. Desde julio del 2027 dejará de ser legal. Otras prácticas crueles como corralejas, coleo y pelea de gallos ya quedaron totalmente prohibidas gracias a los nuevos fallos de la Corte Constitucional. El maltrato animal, en general, cuenta con un marco legal robusto y actual que protege los derechos de los animales. La sociedad colombiana muestra señales claras de rechazo a este tipo de espectáculos, impulsando cambios legislativos y culturales. Pero, ¿de dónde viene la tradición de la tauromaquia y las peleas de gallos en Colombia? Pues bien, durante más de 4 siglos, la tauromaquia estuvo arraigada en la vida cultural de Colombia. Llegó con los colonizadores españoles y se instaló en ciudades como Bogotá, Cali y Manizales, donde cada temporada se celebran ferias y corridas que atraían a miles de espectadores. En pueblos y zonas rurales,
Las corralejas, el coleo y las peleas de gallos formaban parte del tejido festivo y social. Sin embargo, a medida que el país se transformaba, también lo hacían sus valores. En el siglo XXI marcó un cambio decisivo. Las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar la legitimidad de espectáculos que implicaban sufrimiento animal. La ciencia, al reconocer a los animales como seres sintientes, le dio un respaldo jurídico y moral a estas voces. En el 2013, Colombia dio un paso importante al prohibir el uso de animales silvestres en circos, lo que fue leído como un precedente. La cultura podía evolucionar sin crueldad. En el 2016, la Ley 1774 declaró a los animales como seres sintientes y elevó las sanciones por maltrato. Fue un cambio simbólico enorme. El derecho dejaba de verlos como simples cosas. El debate se intensificó en las Cortes. A finales de la década del 2010 y en los años 2020, la Corte Constitucional emitió varios fallos que mantenían las corridas bajo excepciones culturales, aunque exhortaban al Congreso a legislar. Se abrió así un pulso entre tradición y modernidad. En ciudades como Bogotá, alcaldes y concejales intentaron limitar el uso de las plazas de toros. En Manizales y en Cali, defensores de la tauromaquia defendían su derecho natural. Las encuestas, sin embargo, mostraban un rechazo creciente. Para el año 2023, la mayoría de los colombianos ya no se identificaban con estas prácticas. En el 2024, el Congreso aprobó la Ley 2385, conocida como No Más Olé, que prohibió oficialmente las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas y otros eventos relacionados, estableciendo un periodo de transición hasta el año 2027. La norma no solo prohibía, sino que también ordenaba la reconversión económica de quienes vivían de esta industria y el reuso cultural de las plazas. El capítulo final llegó en septiembre del 2025, cuando la Corte Constitucional ratificó la ley y además extendió la prohibición a corralejas, coleo y peleas de gallos. De un plumazo, quedaron fuera de la legalidad las principales expresiones de espectáculos con maltrato animal en el país. La historia no solo fue jurídica, sino también social. Activistas, colectivos animalistas marcharon durante décadas con pancartas y performances frente a plazas de toros. Escritores, periodistas y artistas se unieron a la causa, denunciando la crueldad y defendiendo alternativas culturales. Las redes sociales amplificaron la indignación de las nuevas generaciones, ya que no veían la violencia como espectáculo. Hoy, con la mirada puesta en el 2027, Colombia se encuentra en plena transición. Las plazas de toros se reimaginan como centros culturales, escenarios para conciertos, festivales y actividades comunitarias. La legislación avanza hacia sanciones más duras contra el maltrato y el país se suma a un movimiento global que entiende que la convivencia con los animales debe hacerse desde el punto de vista del respeto. En resumen, el fin de la tauromaquia en Colombia no solo fue un acto aislado, sino el resultado de un proceso histórico de más de una década en el que la sociedad, el derecho y la cultura se unieron para transformar la relación entre colombianos y los animales. A propósito de este fallo y la decisión tomada por parte de la Corte Constitucional, la autora de la ley que prohíbe la tauromaquia en Colombia, Esmeralda Hernández, habló en un diálogo con el periodismo de Blue Radio, dirigido por Néstor Morales, y así se expresó sobre el tema de este fallo, que prohíbe a partir del 2017 la realización de corridas de toros. Información que presentamos aquí, en La Pastilla Roja.
Lo que pasa es que todavía no conocemos el fallo como tal, pero lo que ha planteado la Corte yo creo que se puede resumir en lo siguiente. Hay un debate, una discusión frente al reconocimiento de los derechos culturales, que hoy son derechos colectivos, son derechos sociales, versus el reconocimiento mínimo a la vida y el derecho a no sentir dolor ni a sufrir de un ser vivo, de un animal que tiene y que está reconocido científicamente, clínicamente, médicamente, que siente dolor, que siente angustia, que siente miedo en las mismas proporciones que lo podemos llegar a sentir los seres humanos, y en esa balanza, por supuesto, gana ese derecho de estos animales. Sí, doctora Esmeralda, frente al tema de las corridas de toro, eso ya quedó estipulado por la Corte Constitucional, pero quisiera preguntarle, porque para muchos animalistas es un triunfo agridulce o incompleto porque quedaron por fuera las cabalgatas. ¿Cómo se sienten ustedes con esa decisión de la Corte? Pues bueno, cuando la Corte saca el primer comunicado incluyendo cabalgatas, pues no se imaginarán, para mí fue una cosa completa porque es la única actividad que quedaría exenta. Sin embargo, creo que lo que logramos ayer definitivamente es histórico. Les hago la lista de lo que se prohibió porque yo creo que ni siquiera lo dimensionamos y no lo tenemos claro. Corridas de toros, becerradas, novilladas, tientas, rejoneo, corralejas, peleas de gallos y coleo. Eso es enorme. Son todas las actividades, espectáculos crueles de tortura con animales que estaban reconocidos legalmente, que tenían protección del Estado y que hoy quedan prohibidas por la Corte Constitucional a partir de una ley. De verdad que eso es histórico en la lucha por los animales en Colombia. Permítame oficiar un poquito como abogado del diablo, pero le formulo una pregunta, sobre todo con base en lo que dicen los expertos en tauromaquia. El toro de Lidia existe en virtud de las corridas de toros. Si no hay corridas de toros, se va a extinguir el toro de Lidia. ¿No termina siendo esto un contrasentido, extinguir el toro de Lidia con el argumento de protegerlo? No, mira, lo que pasa es que ha habido un falso dilema, además, que tiene una tendencia a engañar a la ciudadanía en este debate, y es que el toro de Lidia no es una especie, el toro de Lidia es una raza, la especie es el toro, y el toro pues claramente y por obvias razones, además porque hace parte de una industria masiva de explotación en todo el planeta, pues está muy lejos de extinguirse. Yo creo que primero nos extinguimos nosotros y se acaba el planeta antes de que se acabe el toro. El toro de Lidia ha sido el resultado de una manipulación y modificación genética liderada, por supuesto, por la mano del hombre para crear una raza que es la que es utilizada simplemente para sacrificarla y torturarla en la arena. Pero esto no significa que vaya a extinguirse la especie y que además en el escenario en el que se extinguiera el toro de Lidia, que eso es absolutamente improbable, es decir, en el que se desapareciera la raza, no tendría absolutamente ninguna afectación en términos ecosistémicos, en términos de preservación de la especie, en términos, digamos, de equilibrio de las especies aledañas o cercanas, digamos, a este animal. Entonces, la preocupación científica no está, digamos, no existe. Doctora Hernández, así como los circos, hay espectáculos, entre comillas, donde llevan de pueblo en pueblo corridas de toros, pero no sacrifican el toro, no lo matan, pues simplemente pues se hace el espectáculo y demás, pero no muere el toro. ¿Qué pasa con este tipo de actividades? ¿También quedan prohibidas? Sí, señor, también quedan prohibidas. De hecho, en el transcurso del debate de la ley se abrió la posibilidad. Yo nunca fui de esa postura porque yo creo firmemente en la abolición de los espectáculos que utilicen animales, independientemente de que los torturen con herramientas o no, porque la tortura empieza desde el momento en que el animal es extraído, digamos, de su entorno natural, y eso está muy bien documentado científicamente también. Entonces, digamos que se abre la posibilidad, pero los taurinos, el mismo sector taurino se opuso de manera radical, y yo siempre pongo este ejemplo porque es que ellos lo dijeron textualmente y públicamente. Para ellos, una corrida de toros sin torturar al animal, sin clavarle las varas, las banderillas y la espada, que hoy por el reglamento mide 88 centímetros, no tenía ningún sentido. Ellos decían textualmente que era como jugar literalmente un partido de fútbol sin balón. Así que así no lo quisiéramos, automáticamente se van a acabar estas prácticas, y por supuesto que están cobijadas en la prohibición. ¿Usted sería partidaria de que se acabaran las cabalgatas también?
Pues Néstor, mira, yo desde la postura y desde mi formación y desde la convicción firme que tengo en la defensa de los derechos de los animales, te lo digo, yo sé que es polémico, pero yo sí estoy en contra de todo el uso de animales en espectáculos públicos. Yo creo que nosotros tenemos particularmente en Colombia una riqueza, una diversidad artística, cultural, una enorme creatividad en todas nuestras regiones. Tenemos tantas cosas, unos festivales, unas ferias maravillosas que nos dicen que no necesitamos utilizar animales. Entonces yo estoy en desacuerdo con las cabalgatas para responderte tu pregunta. ¿Y qué hacemos con los caballos del ejército, de la policía, por ejemplo? Mira, lo estamos trabajando. Yo creo que nosotros hemos venido dando pasos. Durante este periodo de gobierno se han aprobado una cantidad de leyes, por ejemplo, que prohíbe el uso de animales en protestas públicas, digamos, utilizados por la fuerza pública. Hemos venido trabajando, salió una ley de regulación que, aunque yo creo que debió ser de prohibición, de regulación del uso de animales en escenarios de vigilancia, por ejemplo, y se ha venido avanzando en cada uno de los pasos. Entonces, cada debate tiene un escenario particular. Hoy las cabalgatas quedan exceptuadas de la prohibición, lo que significa que se pueden seguir haciendo en todo el país. ¿Usted es partidaria también de que se acaben los perros antinarcóticos de la policía? Lo que pasa es que esa es una discusión. Miren, yo creo que los animales no tienen por qué ser utilizados y sometidos por el hombre. Yo creo que hoy tenemos la posibilidad de avanzar en desarrollo tecnológico, en desarrollo científico, en desarrollo de otras herramientas que hagan que nosotros no tengamos por qué sacrificar un animal que no ha tomado la decisión para este tipo de escenarios. Con base en ese argumento, entonces, tendría que promover una ley para que se prohibieran las mascotas. ¿Por qué? Porque están sometidas por el hombre. Por el hombre. No, miren, ahí hay una discusión que yo también se las puedo dar claramente, y es que aquí nosotros tenemos como seres humanos una responsabilidad histórica. Los animales que hoy conocemos como animales compañeros, como perros y gatos, son el resultado de la domesticación del ser humano durante todos los millones de años de evolución del ser humano. ¿Qué significa eso? Que estos animales hoy, por supuesto, han perdido toda capacidad de supervivencia de manera autónoma, es decir, dependen de nosotros para poder vivir, para poder comer, para poder hacer sus necesidades, para poder, digamos, tener un mínimo de supervivencia. Lo que significa eso, entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas del país, hay una cosa que es terrible, que nos dice solamente en 3 ciudades principales: Bogotá, Medellín, Barranquilla. 3 millones de animales callejeros. Doctora Esmeralda, me está diciendo, ¿no es mejor tener un animal en la casa, cuidarlo, darle afecto, darle comida? Por supuesto, claro que sí, es lo que estoy diciendo. De la responsabilidad histórica que tenemos, nosotros tenemos que acoger a esos animales que ya no tienen la capacidad, ni el hábitat, ni el contexto, porque en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, por poner algún ejemplo, pues no pueden sobrevivir solos. Entonces, por supuesto que por eso nosotros promovemos. ¿De que no es mala la dominación del hombre? No, pues por supuesto que es mala. Es decir, para mí sí, es completamente mala. Ahora, hay un hecho fáctico, estamos en un momento y en un punto de la humanidad y domino a mis perros, que son muchos, para su información. Yo creo, Néstor, que tú estás equivocado. En la casa los animales lo dominan a uno, eso estoy completamente segura. Yo estoy segura que si te pregunto si tu animal moldea tus comportamientos, tus rutinas, la relación que se mantiene en la familia con los animales, está clarísimo. El que lleva la comida a la casa soy yo, no es... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero no es que tú lo domines. Eso es completamente distinto, Néstor. No es lo mismo. Déjame contarte. Y cuando quiero que se pare en 2 paticas, se para en 2 patas. Mira, déjame contarte una discusión hermosa que tuvimos, Néstor, en la Corte Constitucional, que tiene que ver con el reconocimiento de las familias interespecie. Nosotros reconocemos que los animales, y en esa discusión surgió una conclusión que es hermosa, y es reconocer que los animales compañeros que hacen parte de las familias no son dependientes únicamente de los seres humanos, sino que nosotros somos interdependientes. Hay una codependencia porque los animales también moldean y también aportan en la construcción de una familia cuando hay animales compañeros y de una sociedad. Ellos te aportan el valor de la sensibilidad, la necesidad de reconfigurar la relación con los animales, la solidaridad, moldean los hábitos de la familia, moldean la relación que tienen los niños, educan, es decir, cumplen unas funciones completamente vitales que no necesariamente se limitan a un tema económico. Por supuesto, nosotros les proveemos la comida, les proveemos todo lo necesario, el veterinario y demás, pero ellos también cumplen una función, así que es una relación codependiente y es una discusión para mí hermosa y maravillosa, y cuando yo te escucho, yo creo que esto lo ratifica. Sí, doctora Esmeralda, y no vaya a pensar que es por corcharla, porque no es.
Por supuesto, porque estoy de acuerdo con Córchenme. la ley. No. Pero ¿para cuándo el proyecto de ley que prohíbe o que prohíba la mutilación genital femenina, como se hace en Colombia en algunas tribus? Pero es que usted, ¿por qué me manda de esta discusión a esa otra tan exageradamente diferenciada? Es decir, miren, yo pues creo que porque me preocupan más las mujeres indígenas a las que les hacen pero ese tiene mutilación que ser un genital debate. femenina No, que ese las tiene que vacas. ser un debate. Miren, en mi postura personal, yo creo que ese es un debate bien complicado, bien complejo, porque hay distintas miradas de esa discusión. Pero si tú quieres saber, es mi postura personal. Yo creo que ese tiene que ser un derecho fundamental de las mujeres y de la humanidad, es decir, que no estemos sometidas a este tipo de procedimientos. Entonces, esa es mi postura. Si el debate en algún momento, en algún escenario se da, tengan la claridad de que esa es mi postura. Pues es que miren, yo creo que aquí nosotros tenemos una agenda, ustedes no se imaginan la agenda que tenemos acá, y yo he tomado una decisión, además porque es mi responsabilidad como integrante de la Comisión Quinta, y es concentrarme en unas causas específicas. Ustedes se han dado cuenta que mi causa ha sido el ambiente, que mi causa ha sido el agua, ha sido los ríos, ha sido la vida, han sido los ecosistemas y los animales. Hay mujeres, hay personas en mi bancada y en las otras bancadas que se especializan y que son expertos y expertas en otras causas. Por supuesto, como se los digo, yo tengo mi postura personal. Cuando se dé el debate, yo votaré de acuerdo a mi postura personal, daré públicamente el debate y me prepararé de manera pública, pero se los digo, por lo menos en este momento no hace parte de mi agenda legislativa. Sí, vuelvo a un punto de la discusión que, de acuerdo con el fallo de las últimas horas, ha quedado superado, pero quiero preguntarle por eso, porque al final no termina siendo profundamente arbitrario un proyecto, en este caso una ley que va en contra de los derechos de las minorías. Mira, lo que pasa es que uno tiene que tener la claridad de lo que significan las minorías. Una cosa es una minoría en términos numéricos, que ahí te lo reconozco, el sector taurino es una minoría en términos numéricos, y otra cosa es una minoría según las definiciones estructurales que ha dado la Corte Constitucional y la jurisprudencia al respecto. Ninguna minoría me puede decir a mí que es el sector taurino porque se le haya vulnerado un derecho fundamental o un derecho básico por el simple hecho de ser taurino o por el simple hecho de ser coleador o de ser corralejero. No tiene absolutamente nada que ver con la vulneración de derechos fundamentales, así que a mí me parece un irrespeto y una grosería, y no lo digo por supuesto contra ti, ni más faltaba, lo digo con todo el respeto, porque entiendo que ha sido un elemento que además ha sido amañado y mentiroso de los sectores que han hecho lobby en contra de la ley. Ellos han querido decir que son una minoría cuando realmente no lo son, y están muy lejos, te lo digo, muy lejos de ser reconocidos como una minoría en este país, y es un irrespeto por las minorías de verdad. ¿Cómo que no lo son? Si seguimos, es decir, si no existiera la ley, muy seguramente en 10 años las corridas de toros desaparecerían en Colombia, a excepción de pronto de Manizales por sustracción de materia. La gente ya no va a toros, más allá de una ley. Eso claro, no demuestra es verdad, que es una minoría. pero no tiene nada que ver con la definición de la minoría. Claro, una minoría en términos numéricos, por supuesto, Pero y lo digo que sí, pero es que cuando estamos hablando en términos jurisprudenciales y jurídicos, no. Que cría gallos, usted me dice no se vulnera ningún derecho. No tienen el derecho a vivir de su industria alrededor de los gallos o de las corralejas. Pues es que esa justamente fue la discusión que se dio en la Corte, Néstor, y pues digamos, para los debates y para las posturas, pues aquí nos podremos quedar. La Corte lo que dice es, ¿cuidamos un derecho cultural o cuidamos el derecho básico y mínimo a no sufrir y a no morir torturado de un animal que tiene el mismo sistema nervioso central que un ser humano, que tiene la misma capacidad de sentir dolor, de sentir estrés, de tener sintiencia, expectativas y demás, porque eso está comprobado por los médicos y por la ciencia, es que no es un invento mío. Ahora, yo soy consciente, y te lo digo, Néstor, que yo creo además que el éxito de la ley antitaurina, que es de mi autoría, de nuestra autoría, por supuesto avalada y construida de manera colectiva con el movimiento, lo que hizo fue que permitiéramos un periodo de transición y abriéramos un diálogo con ese otro, con el sector taurino, con los que ejercen la actividad, porque yo sí lo reconozco. Es decir, yo sí creo que hay personas que van a resultar afectadas detrás de estas prohibiciones, creo que hay que reconocerlas, y por eso yo misma establecí un periodo de transición y todo un modelo de reconversión laboral que permita que se les pueda identificar, que se pueda conversar con ellos, que se les pueda preguntar y construir con ellos hacia dónde se quieren reconvertir, que se les pueda entregar los recursos y que se les pueda garantizar, por supuesto, su subsistencia alrededor de su familia.
Senador Hernández, pero ¿acaso no todos los animales que consumimos, claro, los seres humanos, no mueren torturados todos? Digamos, es que estoy pensando en los pollos, las vacas, los cerdos, todos pasan por un proceso de tortura, hasta las hormigas culonas, si quiere. Mira, te pongo mi postura personal y luego te cuento un poco cómo ha sido el debate. Yo personalmente, justamente por eso que tú acabas de decir, no me los como, no me los pongo, no utilizo cosméticos que involucren la experimentación de animales, es decir, intento no utilizar en mi vida diaria nada que tenga relación con la explotación de los animales. ¿No usa zapatos? No uso zapatos de cuero, no señor, no utilizo zapatos de cuero, no utilizo chaquetas de cuero, no me pongo un bloqueador en la cara, ni un labial, ni nada que haya sido experimentado en animales, nada de eso. Pero creo que vale la pena hacer una distinción. La diferencia entre, por ejemplo, un escenario hipotético que yo creo que es imposible en este planeta, que no se puedan consumir carne de res, carne de cerdo, pollo y demás, con una práctica como estas tiene que ver con que, digamos que la alimentación hace parte de una cultura, digamos, y de la soberanía de seguridad alimentaria de las poblaciones, es decir, la gente tiene como parte, digamos, de su plato la carne, digamos, y la proteína de origen animal, pero la diferencia enorme es que en estos espectáculos no se tiene esa necesidad, sino que lo que sucede es que el dolor, la tortura y el sufrimiento se convierten en un espectáculo público para simplemente el disfrute del ser humano, el egoísmo, el antropocentrismo, es decir, es que es una cosa de la humillación del planeta, es decir, de los animales, del planeta representado en un animal. Es una cosa completamente diferente. ¿Usted ha oído el ruido de un cerdo cuando lo matan? Pues Néstor, yo estoy muy bien documentada y conozco el sufrimiento de los animales. Y a esos cerdos los matan para el disfrute del ser humano. Es terrible, mira, es terrible y yo por eso te digo que no soy capaz, es decir, cuando a mí me ponen un animal en un plato, hoy yo lo único que veo es un cadáver y el resultado del sufrimiento y el dolor. Sin embargo, creo que es necesario hacer varias diferenciaciones. Hay unos protocolos, hay unas leyes, hay unos decretos, unos reglamentos muy bien desarrollados. De hecho, yo soy autora del proyecto de ley que está cursando en este momento en el Congreso para mejorar las condiciones en las plantas de beneficio animal, mal llamadas de beneficio animal porque es de sacrificio animal, pero hoy los protocolos lo que establecen son unos procesos de insensibilización que por supuesto tiene todas las fallas del mundo, que por eso estamos tramitando el proyecto de ley que fue aprobado en primer debate para garantizar que los procesos de insensibilización, que los procesos de transporte, que los procesos de almacenamiento, si se quiere, no encuentro otra palabra, donde se tienen a los animales antes de ser sacrificados, incluyan un mejor trato y el menor sufrimiento y dolor posible para los animales, porque estamos en un planeta, o por lo menos en un momento histórico del planeta en el que es imposible acabar con estas prácticas y con estas industrias. Durante siglos, los palenques de gallos fueron parte del paisaje cultural colombiano. En pueblos y ciudades, las peleas de gallos se vivían como rituales comunitarios. El olor a tabaco, el bullicio de las apuestas, la música de fondo y los cantos de ánimo se mezclaban en un escenario donde dos aves se enfrentaban hasta el agotamiento y a la muerte. Para muchos era tradición, para otros era crueldad. En departamentos como Bolívar, Atlántico, Córdoba y Antioquia, las galleras eran más que un lugar de apuestas, eran puntos de encuentro social. Se transmitía el orgullo del gallero, la crianza del ave como símbolo de destreza, la herencia que paseaba de padres a hijos. Pero al mismo tiempo, se alzaban voces que denunciaban el sufrimiento de los animales, cuestionando la cultura que hacía del dolor un espectáculo. Durante años, las peleas de gallos se mantuvieron bajo la protección de la ley como excepción cultural, al igual que las corridas de toros y las corralejas. La Corte Constitucional, en varias ocasiones, evitó prohibirlas, argumentando respeto a la tradición, pero el debate nunca se detuvo. La ola animalista que recorrió Colombia en la segunda década del 2021, o más bien del siglo XXI, fue decisiva. La Ley 1774 del 2016, que reconoció a los animales como seres sintientes, puso en entredicho prácticas como las peleas de gallos. Colectivos juveniles, defensores de derechos humanos colectivos juveniles, defensores de derechos animales y académicos
empezaron a presionar al Congreso y a los jueces para que las excepciones fueran eliminadas. Las redes sociales amplificaron la indignación. Imágenes de gallos ensangrentados circularon por internet y despertaron el rechazo de una ciudadanía que cada vez menos aceptaba la violencia como entretenimiento. En el año 2024, el Congreso aprobó la Ley 2385, centrada principalmente en la prohibición de la tauromaquia. Sin embargo, fue la Corte Constitucional, en septiembre del 2025, la que dio el golpe final a revisar la ley y decidió extender la prohibición a las corralejas, el coleo y las peleas de gallos. Con esta sentencia, las galleras que habían sobrevivido bajo el paro cultural quedaron fuera de la legalidad. La Corte Constitucional reconoció el sufrimiento animal no podía justificarse por tradición y que la dignidad de los seres sintientes debía prevalecer. El fallo no fue recibido en silencio. En las regiones galleras hubo protestas. Criadores y apostadores denunciaron la pérdida de un medio de vida, el fin de un oficio que para ellos era patrimonio. Otros sectores, sin embargo, celebraron la decisión como una victoria ética y cultural. Hoy, mientras Colombia avanza hacia un modelo donde estas prácticas estarán totalmente prohibidas a partir del año 2028, los palenques de gallos comienzan a transformarse. Algunos se proyectan como centro de encuentro comunitario o escenarios para la música popular. Otros simplemente cierran sus puertas, dejando tras de sí una memoria de una costumbre que durante siglos vivió y dividió opiniones. En conclusión, el fin de las peleas de gallo en Colombia es la historia de cómo la tradición se dio ante una nueva conciencia colectiva que prioriza la vida y el respeto hacia los animales. Un capítulo donde la cultura se resignifica y donde el canto del gallo ya no anuncia una pelea, sino un amanecer distinto. A propósito de esta información, Hugo García, presidente de la Asociación Nacional de Gallos, habló también para el servicio informativo de Blue Radio con Néstor Morales. Y a propósito de este tema, así se manifestó. Información que presentamos aquí, en La Pastilla Roja. Sí, pues no conocemos porque no ha salido el texto de la Corte para mirarlo, pero sí, dicen que estamos incluidos. Sí, y tienen un plazo de 3 años. ¿Qué tan grande es esta industria alrededor de las peleas de gallos en Colombia, señor García? Yo les voy a dar unas pequeñas cifras. Nosotros, hay gallos finos de los municipios del país en 1.100. Son 290.000 familias que dependen de los gallos. De esas son 115.000 empleos directos. De esos 115.000, en nuestros predios habitan por lo menos 60.000. Lo que quiere decir que cuando estas personas queden sin empleo, de paso van a quedar sin vivienda. Porque será de entender que si nosotros, los dueños de los criaderos, no tenemos los animales y estas personas toda su vida se han dedicado a esto, pues no los podemos utilizar en nada más. Y le cuento, en mi finca hay caballos y gallos. O sea que en determinado momento me quedan los caballos porque no prohibieron las cabalgatas, pero entonces ya ocuparé el señor de los caballos, pero el señor de los gallos tendrá que irse. O sea que no queda sin empleo y sin vivienda. Ahora, escuchaba yo a la senadora Hernández en su intervención, donde ella decía que había hecho una transición. Yo le tengo una sola pregunta, lástima que ya no está al aire. Lo de los toros salió casi un año. Que me muestre cuánto ha avanzado ella en eso que dice el proceso de transición. No han hecho nada por las familias que dependen de los toros. Ese proyecto tampoco está avalado por el Ministerio de Hacienda. No hay un presupuesto para eso. Ahora, miren ustedes cuánto tiene el gobierno presupuestado
para avalar estas familias, que es muy numerosa. No pudieron con lo de los toros, menos con lo de los gallos. Ahora le hablo de las aves. Son 6 millones de aves en el país. Yo quiero ver a dónde las van a llevar, porque estamos hablando de un proyecto. 6 millones de gallos de pelea hay en Colombia. Sí, señor, sí, señor. Imagínese usted. Gallos de pelea. ¿Cuántas familias viven de Pero que le quiero hacer una pregunta ahí precisamente. Paola, perdóneme un segundo, Paola. ¿Cuántas familias viven de la pelea de gallos? 290.000, entre directos e indirectos los empleos. Directos son 115.000. Y indirectos le hablo de las... Sí, señora. Le hablo de que galleras son 7.200 en el país. Que se conocen fuera de los que tienen a nivel rural, que no hay municipios donde nosotros no tenemos llegada. Entonces estamos hablando más o menos de 290.000, multiplíquela por 3, no más, que viven de esto, porque tienen sus hijos, tienen todo. Esto va a ser un problema en el cual ni la Corte ni la senadora, yo he tenido 1000 controversias con ella donde le digo, venga, yo estoy de acuerdo en que usted defienda el maltrato de los animales, pero ¿a dónde quedaron los derechos constitucionales al trabajo y a la libre expresión cultural? ¿A dónde quedó el derecho en un país donde no tenemos casi oportunidades para subsistir? De toda esta gente que su grado cultural o su grado de estudio, de capacitación, en la mayoría siendo exagerados, no tienen el bachillerato. Cuénteme cómo lo van a hacer para ingresarlos al mercado laboral. De qué van a vivir, claro, pero le quiero preguntar a usted, por ejemplo, ¿cuántos años vive un gallo que está hecho para ser de pelea y cuánto alimento se le da a ese gallo para que viva como un rey, sea fuerte, me imagino, en una pelea, versus la alimentación de un gallo normal, por ejemplo, y el tiempo o la expectativa de vida de un gallo normal? Bueno, yo le comento, esto es relativo. Un gallo puede vivir entre 10 y 12 años. Ya, yo tengo animales de 10 años en mi criadero. Pero, ¿qué se consume un gallo diario? Un gallo diario consume 100 granitos de maíz. Esos 6 millones se consumen 3 kilos mensuales. Eso multiplicado por 6 millones le da 18.000. Señor García. Toneladas de maíz. O sea que, ahora mi pregunta, ¿qué van a hacer? Porque el único animal que consume maíz, porque el resto consume concentrado, ¿qué van a hacer los agricultores de nuestro país? Que hay un efecto para sustituir. ¿A quién le van a vender esos? Señor García, déjeme hacerle una pregunta final. Si no es para pelea, ¿para qué sirve un gallo? Es decir, fue obviamente fuera de la reproducción un gallo misma. De pelea. No, es que el gallo, por su instinto, toca sostenerlos individuales, porque eso es un instinto de territorialidad. No los puede usted tener juntos. Pero la pregunta, señor García, es que no me la entendió. ¿Para qué más podría servir? Si ya no va a haber peleas de gallos, ¿para qué tener gallos de pelea? Para nada, absolutamente para nada. O sea, estamos ante la inminencia de que esto significa la muerte. La especie. Ok, el fin de la especie de los gallos de pelea. Que es un poquito lo que le planteaba a la senadora Hernández frente a los toros de Lidia. Ella nos dice que es una mutación genética, pero la verdad es que no son una mutación genética. Pero ese es un paso final. Llevan 10 siglos, llevan 1000 años y si no son para la Lidia, pues se van a extinguir. Claro, pero antes de eso, señor García, quisiera preguntarle sobre los gallos que ustedes tienen en este momento. Hay un tiempo de transición que son 3 años para que empiece esto en vigencia, pero llegado ese tiempo, ¿qué van a hacer con esos gallos? Si no sirven sino para peleas, ¿los van a sacrificar? No, es que esa pregunta, perdone con todo respeto, tenía que tenerla. La solución era la senadora Esmeralda Hernández. Nosotros, como queremos nuestros animales, independiente, yo pienso que somos más animalistas nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque nuestros gallos finos, yo les hago una pregunta y dígame, ¿cuándo usted ha visto un gallo fino botado a la orilla de una carretera que no tiene que comer? Ahora le pregunto, ¿cuándo usted ha visto un gallo fino encerrado en un sitio sin quien lo vea? ¿Cuántos gallos? Comento que los gallos finos tienen las 24 horas cuidado. ¿Cuántos gallos tiene usted, don Hugo?
Gallos machos tengo 150 en cuido, o sea, ya en edad de preparación. Sí. Tengo 250 gallinas y tengo en levante por ahí unos 300 animales. Sí. Y soy uno de los criadores pequeños del país. ¿Y cada gallo de esos cuánto vale? Un gallo fino bueno, pues. Pues eso es relativo. Hay gente que los valora en 5, en 3 millones, en 2 millones. Yo el valor no, porque no comercio con gallos, el valor mío es mi pasión, es mi tradición de generación en generación. Ya, por ejemplo, lo que escuché de ustedes en la mesa tienen razón. Esto generacionalmente se va a acabar. Y se va a acabar porque yo tengo una sola hija y tengo a mi esposa. Ninguna de las dos les gustan los gallos finos. O sea que en mi casa, ni mis sobrinos, ni ninguno. En mi casa, el día que yo falte, se acaban los gallos finos. Ahora con esta sentencia serán 3 meses. En 3 años. 3 años. Estoy de acuerdo. Les pregunto, la senadora, ¿qué va a hacer con esos 6 millones de animales? De aquí a eso, pongámosle que vayamos terminando, que hayan 3 millones. En ese proyecto tuvieron en cuenta las granjas donde ellos van a asumir y el costo que esto vale. Le voy a contar que se van para los 6 millones más o menos 3.7 billones de pesos para sostener los animales entre empleo y comida. Vale. Con esta decisión tomada por parte de la Corte Constitucional, el gobierno, junto a alcaldías, gobernaciones, deberán diseñar programas alternativos de empleo para criadores de gallos, toreros, ganaderos, artesanos, quienes trabajan en plazas y palenques. Se habla de capacitar a estas comunidades en turismo cultural, gastronomía, música, artes escénicas o agricultura sostenible. Las plazas de toros y galleras no podrán quedarse en abandono. Se proyecta la transformación en centros culturales deportivos y comunitarios. En Bogotá, por ejemplo, ya se piensa que en la Plaza de Toros de la Santa María sería un espacio para conciertos, ferias de libros y actividades artísticas. Por su parte, hay una resistencia social, ya que en regiones donde las peleas de gallos y corralejas eran parte de la identidad, habrá oposición. Muchos gallistas argumentan que se afecta el patrimonio cultural y su sustento económico. En la economía informal, gran parte del negocio de las peleas de gallos es clandestino, apuestas ilegales, criaderos sin registro, entre otros, lo que puede llevar a que las peleas se mantengan en la clandestinidad. Habrá un control estatal, ya que la policía y las autoridades locales deberán redoblar esfuerzos para impedir que los espectáculos se organicen de manera oculta. También se estarán destinando recursos públicos, ya que se cumplirá con la reconversión económica y la adecuación de escenarios que requiere inversión. Y algunos alcaldes ya han expresado dudas sobre la financiación. En lo cultural, habrá un proceso de duelo y transformación en las comunidades galleras y taurinas, pero también una oportunidad de resignificar la identidad local con nuevas formas de expresión. En lo legal, quienes organicen estos espectáculos después de las fechas límite podrán ser investigados y sancionados penalmente por maltrato animal. Se espera que a mediado plazo el país se alinee con una visión más moderna y de protección animal, como ya ocurrió con los circos sin animales silvestres desde el año 2013. En pocas palabras, el cumplimiento del fallo será gradual. Primero vendrá la pedagogía y la transmisión económica, luego la prohibición estricta y finalmente el desafío de evitar que estas prácticas sobrevivan en la clandestinidad. ¿Pero qué piensan las viejas glorias de la tauromaquia en Colombia? Pues bien, el torero César Rincón, quien fuera una de las viejas glorias de la tauromaquia en Colombia durante los años 80 y 90, habló para el servicio informativo de Caracol Radio, dirigido por Gustavo Gómez, y a propósito del tema, se refirió a la prohibición de los toros. Información que presentamos aquí, en La Pastilla Roja. Usted acaba de decir una palabra que no es bonita, en la cual el toro de Lidia
no es abatido, es combativo, que es diferente a ser abatido, a asesinarlo, como usted acaba de decir. No es así, no es así. El toro de Lidia es un animal único, creado indudablemente por el ser humano, claro, pero no fue ayer. Y el ser humano es el que ha identificado esa raza única que se da en 7 países, desde luego, y que somos unos privilegiados en tener un toro de Lidia, una raza que es única solamente y que su esencia, su naturaleza es el combate. Y es un animal que no es cárnico, lógicamente, y que lógicamente tampoco es un animal lechero. Son bovinos, desde luego, son animales, desde luego. Pero me pregunto yo, porque eso es otra cosa que dicen los animalistas, que si acaso los animales le preguntan a los toros de Lidia si van a ir a las plazas de toros a que los maltraten. Y pregunto yo, ¿cuántos animales se sacrifican, no al año, cuántos al minuto, para satisfacer nuestras propias necesidades? Millones de animales. Pero no nos damos cuenta, sino no, es que el animal va a la plaza de toros. A la plaza de toros, claro que sí, porque tiene un fin también. Yo tengo ganado de engorde, y vendo destetes a los 5 meses, y van a sacrificio al año y medio, si es que algunos lo sacrifican al año y medio. Y cuando nos damos cuenta, un toro de Lidia está sacrificado, no abatido, sino combatido, y ese animal tiene entre 4 y 6 años. ¿Cuál animal tiene mejor calidad de vida? Maestro César Rincón, como usted lo dice, usted tiene también unas ganaderías de crianza de toros de Lidia en Colombia y en España. ¿Qué va a hacer ahora usted con eso? ¿Se golpea también el sustento de su familia, el sustento de una marca que usted ha construido durante décadas? Desde luego que sí, que esa pregunta se la debemos de trasladar a los animalistas. ¿Qué van a hacer con...? Yo tengo en mi casa, en mi ganadería de las ventas del Espíritu Santo, 300 cabezas de ganado. 300. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cuál es el santuario que dicen que van a tener 300 cabezas de ganado? Y que nosotros, lógicamente, como todo en la vida, es una cadena, y que tenemos que alimentarlos por lógicamente nuestros beneficios y nuestra salud animal, que es importantísimo, porque luego van a la cadena cárnica y nosotros los alimentamos y los sustentamos como cualquier, o mejor que cualquier ganadero de la cadena cárnica. Y entonces cuando uno se da cuenta dice, oye, no solamente económico, es que detrás de todo esto hay algo muy importante que hay que señalizar. Nuestro tipo de vida de la ganadería de Lidia es algo genético, y con ello se va una genética muy importante de muchísimas décadas, y es muy triste que un animal que tiene poder de recordación vaya al sacrificio y nada más. Eso no les importa a los animalistas. No saben lo que es la genética, no saben la trazabilidad de un animal desde que nace hasta que se va, lógicamente, con toda su familia, que se irán a sacrificio. O si no, entonces que nos cuenten ellos. Ellos son los que tienen que dar ahora explicaciones. Maestro, le ruego, si no soy muy preciso en los términos, yo soy muy respetuoso de toda actividad, pero no la conozco muy bien, y por eso le pregunto, ¿usted concibiría en Colombia el toreo con algunas modificaciones, como por ejemplo sin rejoneo, sin banderilla, sin estoque, es decir, sin esa parte que tanto molesta a la gente de la sangre y del dolor? Hay una cosa que sí tenemos que ser enfáticos, y que nosotros desde luego podemos hacer modificaciones, y por eso el representante Cristian Garcés, junto con otra representante, Ana Rogelia, se pasó un proyecto de ley en el cual habría como lo dice la Corte Constitucional, que habría que morigerar. Claro, venga, lo hacemos, claro que sí, hagamos la morigeración, pero no una prohibición como lo están queriendo hacer. Y aquí estamos para debatir y para hacer cosas importantes para el futuro, pero no para dañar puestos de trabajo, no para en esta sociedad tan triste que tenemos, en una sociedad tan destruida, que precisamente uno se da cuenta que lo único que quieren destruir, pues no hay derecho a que nosotros seamos una cadena más de la destrucción de este gobierno.
Maestro, ¿qué tanto aporta toda esa infraestructura de los toros? La ganadería, las plazas, los banderilleros, los toreros incipientes, los consagrados como usted, digamos, ¿qué tan fuerte es esa tradición y esa economía en Colombia? Seguramente económicamente no representa nada en el PIB, pero hay algo muy importante que hay que decirlos, que a través de muchísimos años de esta persecución que hemos tenido por parte de un sector que se llama animalista, nos han venido coartando nuestra libertad. Cuando yo empecé a querer ser torero en los años 80 y 90, en Colombia llegué a torear pues 60, 50 corridas de toros al año, y habían muchísimas plazas de toros en los pueblos, porque solamente están hablando, y uno lo escucha, no, es que Cali, Bogotá, Manizales y el resto no existe. Pues yo me forjé como torero en los pueblos de Colombia, muchísimos pueblos de Colombia, de Boyacá, de Cundinamarca, de Santander del Sur, de Santander del Norte, de Antioquia, del Valle del Cauca, toreé en todas las regiones de Colombia. Y entonces, a base de esta persecución, fueron cerrando nuestras fuentes de trabajo, fueron cerrando nuestros colegios y nuestras universidades, para que la gente, para desincentivar a los aficionados y, lógicamente, para coartar la libertad y el sueño de muchísimos niños que querían ser toreros. Entonces, ya poco a poco, eso fue sistemáticamente, año tras año, y ahora mismo, pues lógicamente, ningún muchacho puede pensar que va a sacar a su familia de su pobreza a base de una profesión. Yo sí tuve la suerte de hacerlo, pero yo no pienso en mí solamente, pienso en el futuro de unos niños, y qué tristeza es que los niños que quieran ser toreros, pues hoy no lo puedan hacer porque están coartados sus libertades. Eso a mí me parece muy triste. Me podría hacer, no, yo como ya gané plata y yo estoy en otro país, no pasa nada. Pero a mí hay algo muy importante, que en la vida tiene que ser uno agradecido. Y yo soy agradecido a un toro de lidia que me lo dio todo lo que tengo en mi vida. Lo miro a mi alrededor y se lo debo al toro de lidia. Soy un hombre agradecido, un hombre que yo tengo más de lo que un día soñé, y se lo debo al toro de lidia. Y cómo no voy a estar triste, cómo no voy a sentirme abatido por culpa de la intolerancia y desde luego de una minoría y de una gente que no es capaz de mirar solamente lo que le conviene, porque intentan en todo colocar a todos los animales en el mismo lugar, y no es así. Una cosa es la mascota, que yo tengo mis perritos y tengo muchos amigos que tienen gatos, pero una cosa es diferente. A ver, ¿quién se puede llevar ahora una mascota para su casa? Un toro de lidia. Me gustaría ver cuántos se llevan un toro de lidia para su casa. Sí. Maestro, usted decía ahora hace un rato que también se matan cientos, posiblemente miles de animales al día para satisfacer las necesidades que tenemos los humanos, y usted tiene razón en eso, pero no estoy seguro si es lo mismo con los toros, porque matar para comer no es lo mismo que matar, digamos, en un rito claramente para usted muy importante, muy valioso, pero que en definitiva tiene que ver sobre todo con la diversión. No es distinta una cosa y la otra. Pero no, es una profesión, y yo elijo cuál profesión quiero tener. O sea que ustedes entonces ahorita deberían estar cuestionando también a la gente que le toca y que tiene que hacerlo, porque tiene que sacrificar al animal, entonces en los frigoríficos, en los mataderos, que ya no se llaman mataderos, lógicamente, pero se llaman, es donde van a sacrificar todos los animales. Se sacrifican, no, se mueren, se matan. Entonces, no, es que ustedes, están matando un animal. ¿Y acaso en el matadero no lo hacen? Con la entrada en vigor plena de la prohibición en el año 2028, ya no se permitirá criar gallos con propósito de enfrentamientos en palenques. Los criaderos registrados deberán transformar su actividad productiva y cesar operaciones. Muchos podrán ser reubicados en fincas y espacios rurales como aves ornamentales o de compañía. Los que estén en edad reproductiva podrán mantenerse como ave de corral, pero sin untarse en las peleas. Se prevé que algunos criaderos intenten mantenerlos de forma clandestina,
Ahí el reto será la vigilancia y control policial. En algunos casos, los gallos muy entrenados o lesionados podrán ser sacrificados por sus dueños al no tener valor comercial fuera de las peleas. Por eso, colectivos animalistas están pidiendo programas de rescate y adopción de estos animales. Con relación a los toros de lidia, en Colombia hay ganaderías especializadas en toros bravos, con la prohibición de las corridas desde el año 2027. Ya no habrá mercado para su destino original. Los ganaderos tendrán que reconvertir la producción, criar ganado de carne o de lidia para usos distintos y ecoturismo, conservación genética, entre otros. Algunas haciendas proyectan convertirse en reservas naturales o destino de turismo rural, mostrando la bravura del toro en libertad, pero sin espectáculo sangriento. En España ya existen fincas que ofrecen safaris taurinos, visitas turísticas para observar a los toros en el campo, modelo que podría replicarse en Colombia. Los toros juveniles pueden incorporarse a la ganadería de carne. Los adultos que han sido criados para pelear en la plaza no podrán cumplir con ese destino. En algunos casos podrán mantenerse como sementales o ser vendidos para consumo, aunque esto genera debate ético. Según la Ley 2385 del 2024 y la sentencia de la Corte Constitucional en el año 2025, se ordenan sacrificar a los animales, sino transformar el uso económico y cultural de estas especies. Y se obliga al Estado a acompañar con planes de reconversión económica y productiva, tanto para los criaderos como para los gallos, y también para los ganaderos de lidia. En resumen, los gallos de pelea ya no podrán criarse en combates. Muchos serán reubicados como ave de compañía o de corral. Existe riesgo de abandono o sacrificio si no hay programas de rescate. Los toros de lidia, las ganaderías tendrán que reconvertirse hacia la carne, el turismo rural o la conservación. Los toros ya existentes no serán sacrificados por ley, pero deberán buscar un nuevo destino económico. En ambos casos, el reto está en evitar la clandestinidad y en ofrecer alternativas reales para que ni los animales ni sus cuidaderos queden desprotegidos. Ya como apunte final, la influencer Fanny Esperanza, a través de su cuenta de TikTok, hace un comentario acerca de la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos, entre otros. Información que presentamos aquí, en La Pastilla Roja. No es una tradición defendible y mucho menos normal emborracharse encima de animalitos, golpearlos hasta el cansancio o celebrar mientras los torturan. En Colombia se acabaron las corridas de toros, las corralejas y las peleas de gallos. Este pequeño momento de mi vida se llama felicidad, porque de nuevo nunca fue una tradición defendible o justificable. Fue la crueldad que convirtieron en un espectáculo, el dolor que volvieron un lujo social, una excusa para aparentar. Durante años nos metieron el cuento de que eso era identidad, que era orgullo popular. Desafortunadamente mucha gente lo creyó, lo normalizó y hasta lo celebró, haciendo de la violencia en contra de los animales una fiesta, pasión y hasta en deporte. En el cuestionamiento a este tipo de prácticas tan crueles, muchas personas afirman amar a estos animales. ¿De verdad alguien puede decir que ama a un gallo mientras lo lanza a una pelea que se mate con otro por una apuesta? ¿O que respeta a un toro mientras aplaude y celebra que lo torturen hasta la muerte? Eso no es amor, respeto y mucho menos cultura. Eso es crueldad, es brutalidad. Vienen diciéndonos que es que la sangre es parte del folclore, que la tortura también es tradición, que maltratar también podría ser un símbolo de identidad. Una mentira que nos sigue mostrando uno de los peores rostros que tenemos como sociedad. Así que claro que celebramos la ratificación por parte de la Corte Constitucional a la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros y restringe progresivamente otras prácticas violentas en contra de los animales. Habrá un periodo de transición de por lo menos 3 años hasta el 2027 mientras se implementan programas de reconversión laboral y cultural
pues para la gente que dependía de estas prácticas. Mientras tanto, en algunos sitios van a seguir permitiéndose algunas prácticas con especificaciones muy claras, pero este es ya un logro importantísimo para evitar que la crueldad siga siendo un espectáculo para la gente. Aplauso de pie, por supuesto que sí, a Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico. Eso sí es ponerse la 10. De modo que es que ya existen alternativas posibles para reemplazar estas actividades. Existe una reconversión cultural y turística, donde las plazas de toros podrán convertirse en teatros, escenarios de conciertos, ferias gastronómicas, festivales de cine y danza o en espacios deportivos. Los palenques de gallos podrán reconvertirse en casas de música popular, salones de baile o espacios para juegos de mesa y apuestas legales como billares, dominó y cartas. Las corralejas podrían transformarlas en festivales folclóricos sin animales, con música de banda, danzas, comparsas, gastronomía y artesanías. Y el coleo podría ser sustituido por deportes ecuestres, sin maltrato, como competencias de charlatanería, rodeo estilo western o cabalgatas turísticas controladas. Los gallos de pelea podrán fomentar la cría de gallinas ponedoras, gallos ornamentales o aves de patio para consumo familiar y comercio legal. Los toros de lidia podrán reconvertirlas en ganaderías hacia la carne premium, ganadería sostenible o turismo rural tipo safari, donde visitantes conozcan el campo, vean los toros en libertad y disfruten de la naturaleza. Y los trabajadores vinculados, ya sea toreros, galleros o montadores, podrán participar en programas de capacitación en turismo, artes escénicas, gastronomía, agricultura y oficios modernos. También se podrá impulsar festivales de música, danzas y gastronomía que reemplacen las ferias taurinas o galleras como atractivo turístico. Se podrá promover el ecoturismo en reservas naturales, avistamiento de aves, cabalgatas ecológicas y sedentarismo como alternativa al turismo de corridas. También podrán integrar las festividades locales en círculos de patrimonio cultural o de patrimonio inmaterial que celebren la identidad regional como el maltrato animal. También se podrán realizar eventos de deportes modernos como el fútbol, ciclismo, patinaje, boxeo, deportes urbanos, entre otros. Se podrán realizar actividades de eSports y juegos de habilidad, organizar torneos de videojuegos o competencias de estrategia que sustituyan la adrenalina en las apuestas de galleras. También se podrán realizar festivales artísticos, ferias de teatro, callejero, circo complementario o contemporáneo con animales, narración oral, poesía y música local. En resumen, estas actividades pueden ser reemplazadas por festivales culturales, turismo rural y ecológico, deportes modernos y espectáculos artísticos, siempre que el Estado y las comunidades trabajen juntos para ofrecer alternativas económicas y culturales viables en las regiones del país. Hasta aquí La Pastilla Roja, un programa de periodismo investigativo que presentamos a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Porque al final del día, todos queremos llegar al fondo de la verdad. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a seguir en la sintonía de nuestros programas a través de www.radiocflower.com, en nuestra aplicación que se puede descargar para las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube con videos de todos nuestros contenidos, videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayamos presentando a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. Tenemos contenidos, avisos y notificaciones que usted podrá ver a través de nuestras redes sociales. Una vez más me despido. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar en la sintonía de nuestra programación, la cual presentamos a través de nuestro streaming en la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Esta es La Pastilla Roja, porque al final del día, todos queremos llegar al fondo de la verdad.
Feliz tiempo y que el Señor los bendiga. Muchas gracias. ¿Estás listo para colombiar? Tú podrás ser uno de los 14 colombiajeros de 4 generaciones que recorrerá 63 experiencias únicas del país de la belleza. ¡Bienvenidos todos a colombiar! ¿Te le mides a viajar con una persona que no conoces? ¿De una generación que tiene otra forma de vivir Colombia? ¡Inscríbete! Gran convocatoria nacional. Visita www.colombiar.com.co y conoce los términos y condiciones para participar. Colombiar, 4 generaciones. Muy pronto.